Que el Señor le bendiga mucho. En esta noche vamos a estar presentando el estudio bíblico número 20, titulado Dios es un juez justo. Saludamos a la hermana Judith que acaba de llegar. Vamos a esperar que los hermanos se unan. Rogamos al Señor que se glorifique en la salud del hermano, de nuestra hermana Judith Collet. Saludamos a Marangeli que está por allí. Dios te bendiga mucho. Qué gusto saber que estás conectada. A nuestra hermana Nacha Mieles, a la hermana Wanda Luciano. Dios le bendiga mucho. Qué bueno verles, hermanos. Ya mismito vamos a empezar la escuela bíblica, el estudio de la palabra del Señor. Vamos a esperar que más hermanos se acerquen. La hermana María, la hermana Isabel, la hermana Judith, la hermana Lismari. Saludos a todos. Llamen a todos. Rieguen la voz que vamos a empezar. Envíen mensajes para que los hermanos sepan y se conecten. Queremos empezar con todos, ¿verdad? Para que podamos disfrutar el estudio de la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Así que les invitamos, saludamos a la hermana Bon que llega por allí. Marangeli, un abrazo para ti también y para tu bella familia. Qué bueno, gloria a Jesús. El día de hoy es un día hermoso porque dice la Biblia que este es el día que el Señor ha hecho para que nosotros nos gocemos y nos alegramos en Él. Y nos gozamos y nos alegramos en el Señor. Dios bendiga a la hermana Margarita López. Dice por aquí que está viendo, que ha llegado. Gloria a Jesús. Estamos pasando lista a la escuela bíblica. Así que conéctese. Llegue por allí. La hermana Ruth Quiñones acaba de llegar. Qué bueno. Gloria al Señor. Vamos a esperar unos minutitos más para ver que otro hermano llega. Gloria al Señor. Y podamos disfrutar del estudio de la palabra de Dios. ¿Sabe? Que vamos para el estudio número 20. Así que usted busque en el expositor el estudio 20, titulado Dios es un juez justo. Invite a los hermanos, llame a los que no ve por allí conectados, que regularmente se conectan para que estemos todos. Me gozo mucho de que estén aquí, que estemos disfrutando de la clase bíblica que vamos a presentar en esta noche, con la confianza de que Dios va a hablar a nuestras vidas y que el Espíritu Santo ha de ministrar a nuestros corazones. El Señor tiene control y tiene cuidado de todas las cosas, hermano. Así que usted puede descansar y puede confiar en Él, porque Él responde. Él está presente, Él nos sostiene, Él nos ayuda, Él no nos deja. El Señor es nuestro Dios y a Él honramos y a Él bendecimos. Dios bendiga a la hermana Teresa Santiago, también está por allí. Qué bueno, gloria al Señor. Vamos a empezar y vamos a iniciar orando, como siempre. Presentamos todo delante de la presencia del Señor. Yo espero que todos hayan tenido un día lindo, que hayan visto la mano de Dios moverse en sus vidas, que el Espíritu de Dios les imparta fuerzas, les ayude a perseverar, a persistir. No se canse, hermano, hermana, no se rinda. Estamos en un proceso. Algunos hermanos me han llamado, pastora, ¿cómo se va a hacer para poder abrir la iglesia? ¿Cómo vamos a hacer? Todo es parte de un proceso. Estamos esperando unas autorizaciones, adquiriendo un material que necesitamos, ¿verdad? Para cuando llegue el momento de abrir, trabajando con los protocolos, pero sobre todas las cosas con la confianza de que el Señor va a estar obrando y que Dios nos va a ayudar. El tiempo nuestro está en las manos del Señor. Nosotros confiamos en Él y a Él damos gloria, a Él damos honra por los siglos. Amén. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, en esta noche yo te doy gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Padre Celestial, conectados para poder presentar el estudio de tu palabra. Yo te pido que te agrades de lo que vamos a hacer, Señor, y que recibas esta lección, Padre Celestial, para la gloria de tu nombre, y que tú te agrades, Señor, que hables al corazón de los hermanos y las hermanas, que podamos, Padre Celestial, aplicarla a nuestras vidas y entender el propósito por el cual le envías. Danos sabiduría, abre nuestros corazones, danos el entendimiento para poder, Padre Celestial, cumplir
tu voluntad y entender tu propósito para con nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y gracias. Gloria al Señor. Dios bendiga a la hermana Ninfa que llega por allí, la hermana Miriam Román, la hermana Yesenia Mercado, que bueno, Dios le bendiga también. Así que todos los hermanos sepan que vamos a estar en el estudio bíblico de número 20, Dios es un juez justo. La base bíblica del estudio de esta noche se encuentra en el libro del profeta Nahum. Hace algún tiempo que estamos estudiando a los profetas menores. Nahum es uno de estos profetas menores que tiene un mensaje muy poderoso y hoy nosotros vamos a estar hablando sobre él porque nos muestra a un Dios que es justo, a un Dios que tiene misericordia, que es tardo para la ira, que es grande en perdonar, pero que no va a tener por inocente al culpable. Así que vamos a ver. Vemos a la hermana Olga que me han dicho por allí que ella ha cumplido años. Así que felicidades a la hermana Olga Candelaria. Bien, hermanos, ahora sí, damos la bienvenida al final. Saludamos a los hermanos que vayan entrando, pero vamos a dar inicio. Yo quisiera que usted buscara en su expositor la lección 20 y que tuviera a su lado la Biblia, porque vamos a estar hablando de Nahum. Dice, la base bíblica para el estudio de esta noche está en Nahum capítulo 1. Vamos a leer los versos del 1 al 8 y luego vamos a leer el verso 14 y el verso 15. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Mas acerca de ti mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre. De tu casa, de tu Dios, destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. He aquí que sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz y celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar sobre ti el malvado, pereció del todo. El Señor añada bendición a nuestras vidas a través de su palabra. Esta es la lectura que va a servir de base bíblica para el estudio de la palabra del Señor. El pensamiento central de este estudio es: quien abusa de la paciencia de Dios provoca su indignación. Y el texto áureo estaba dentro de la lectura bíblica. Jehová es tardo para la ira y grande en perdonar, y no tendrá por inocente al culpable. Los objetivos de esta lección es que nosotros reconozcamos que el juicio de Dios va a alcanzar a todos los que se rebelen contra él. Que reconozcamos que la justicia de Dios va a prevalecer a favor del pueblo y que nos apartemos del mal y nos mantengamos fieles al Señor, porque así estaremos seguros de la victoria que Él nos va a dar. Si tiene algún comentario, alguna pregunta o quiere participar de la clase,
ya sabe que la forma que tenemos es escribiendo. Yo voy a leer su comentario, los hermanos lo van a ver y lo vamos a hablar entre todos. Así que puede hacerlo, hermano. Anteriormente, nosotros hemos ido hablando, ¿verdad?, de los profetas menores. Estamos ya a punto de completar nuestra jornada, pero hoy nos vamos a detener en el libro del profeta Nahum. Nahum es un profeta que no mucha gente habla de él, y tal vez, yo no sé cuántos lo han leído. Yo sé que para prepararse para la clase usted tuvo que leerlo, pero a ver, ¿qué sabe usted sobre el profeta Nahum? ¿Qué ha leído de Nahum? ¿Conoce algo? ¿Qué recuerda? Hay un texto que se dio lectura en la lectura antifonal, que lo quisiera que usted se lo aprendiera de memoria y lo hiciera suyo. Yo lo he hecho mío porque es un verso de la escritura hermoso. Está en el capítulo 7, en el versículo 7 de ese capítulo 1. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Jehová es bueno, Jehová es bueno. Hoy nosotros vamos a hablar sobre la justicia de Dios. Y a veces las personas piensan que la justicia de Dios está reñida con el amor de Dios, pero no está reñida. El amor de Dios es parte precisamente de esa obra justa que Él hace. Y el Señor es inflexible contra los malvados, pero siempre va a extender su amor y su misericordia a aquellos que le buscan. Por eso dice que Jehová, como dice la Escritura, Jehová es bueno, es fortaleza en el día de la angustia y conoce a todos los que en Él confían. Hoy vamos a ver a Nahum, que fue un profeta que estuvo contemporáneo con Jeremías, con Sofonías, con Habacuc, y él va a presentar una profecía que va dirigida directamente hacia el pueblo de Nínive. Hacia ellos va dirigida. Cuando usted abre la escritura en el libro del profeta Nahum, es un libro corto, ¿verdad? Es parte de los profetas menores, solo tiene 3 capítulos. Pero podemos dividir este libro en 2 partes. La primera parte es la parte donde el profeta Nahum profetiza la destrucción de Nínive. Profetiza la destrucción de Nínive. Y la segunda parte es cuando él revela, ¿no? Se muestra el juicio contra aquella malvada ciudad. Yo sé que antes habíamos visto un mensaje que Dios había enviado a Nínive. A ver, hermanos, escríbame. ¿Qué profeta tuvo un mensaje para Nínive? Vamos a ver. ¿Quién me responde? Busque por allí los deditos, si está en el teléfono, la computadora, escríbame. ¿Cuál de los profetas que estudiamos emitió una profecía sobre Nínive? Yo también, a mí me encanta mucho ese verso, el número 7. A ver, hermanos, ¿qué profeta? Ya lo hemos estudiado anteriormente. ¿Quién fue? ¿Cuál fue el profeta que habló sobre Nínive anteriormente? Voy a esperar un momentito, déjame ver. ¿Quién me dice por allí? No veo a nadie. La hermana Damari, Dios le bendiga. Margarita, muy bien. Ese fue el profeta Jonás. Jonás ya había hablado a Nínive. O sea que ahora vamos a ver una segunda profecía que Dios le da al pueblo de Nínive. Al pueblo de Nínive. Es importante reconocer que Nahum, que vivió cerca del año 505 a.C., fue uno de esos 2 profetas que tuvo que ver con Nínive. Jonás fue aproximadamente en el año 785 a.C. y Nahum 100 a 150 años después aproximadamente. El mensaje de Jonás fue un mensaje de misericordia. Aunque Jonás se resistió, que lo vimos que casi, hermano, lo llevan a empujones, porque vimos que
tuvo que intervenir una tormenta, que tuvo que intervenir un pez grande, que tuvo que intervenir hasta un gusano, una calabacera, todas esas cosas que estudiamos. Pero ese fue un mensaje, una profecía de misericordia. El Señor le dice, mira, Nínive va a ser destruida dentro de 40 días y esto. Pero entonces, ¿qué hizo el pueblo? ¿Cuál fue la reacción de Nínive? La reacción de Nínive fue el arrepentimiento. Se arrepintieron. Algo interesante con Nínive es que en la Biblia nosotros hemos visto arrepentimientos de unas personas, pero en Nínive se arrepintió toda la ciudad, desde el rey hasta los niños pequeños que eran recién nacidos. Todo el mundo se arrepintió. Sin embargo, parece ser que con el pasar del tiempo olvidaron su arrepentimiento. Un teólogo dijo que parecía ser que Nínive se había arrepentido de haberse arrepentido. Ellos se voltearon en contra del Señor nuevamente y es una nación descrita por los atropellos, los crímenes, las cosas tan terribles que ellos hacían. Así que el mensaje de Nahum es un mensaje de juicio, a diferencia del mensaje que les llevó Jonás, que fue un mensaje de misericordia, que si ellos se arrepentían, el Señor no iba a hacer nada contra ellos. Y ellos, en fin, aceptaron el mensaje y se arrepintieron. Cuando usted lee el libro de Nahum, como ve, la mayoría de todos los profetas menores, los libros llevan sus nombres. Nahum significa consolador. Tal pareciera ser que su nombre no va de acuerdo al contexto de su profecía. Porque cuando usted lee la profecía, es una profecía bien fuerte, porque es una profecía de juicio. Sin embargo, tal vez la consolación sí podía aplicarse a Judá, quien había sido víctima de todos los atropellos, los malos tratos, todo lo que había hecho sobre ella, precisamente Nínive. Interesantemente, el juicio de Dios cae contra Asiria. Asiria, el país, ¿verdad?, cuya capital, Nínive, es la que se menciona, la ira de Dios. Por la sentencia de Dios va contra Nínive por su depravación moral, por haberse olvidado del Señor y haber olvidado lo que Jehová Dios había hecho con ellos, cómo se había mostrado con misericordia. Nahum nos asegura que nuestra ira con respecto al pecado no se compara con la molestia, la ira de Dios. Porque muchas personas llegan a pensar que el Señor es un juez indiferente ante lo que pasa, que el Señor permanece indiferente ante el mal comportamiento de la gente, ante las cosas que la gente hace mal. Llegan a pensar que Dios no va a emitir un juicio, no va a obrar en contra de ellos porque menosprecian la misericordia de Dios. El apóstol Pedro en una de sus cartas dice que el Señor no retarda sus promesas como algunos las tienen por tardanza, sino que Él es misericordioso, no queriendo que nadie se pierda, porque la voluntad de Él es que todos seamos salvados. Pero muchas veces nosotros pensamos que así como los jueces en la tierra pueden ser en ocasiones indiferentes ante la maldad o ante el mal proceder de alguien, el Señor va a ser indiferente. Pero es importante destacar que a través del libro del profeta Nahum, nosotros podemos ver que Dios no permitirá que la maldad persista para siempre. O sea que parte de lo que es la justicia de Dios es señalar lo que es pecado y que éste reciba la retribución debida. Interesantemente, muchas veces, muchos cristianos, muchos de nosotros, hemos en ocasiones pensado que el amor de Dios va contrario a lo que es la reprimenda o a lo que es el que Él no permita la maldad. Sin embargo, cuando usted lee la Escritura, se da cuenta que parte de lo que es el amor de Dios es precisamente obrar con justicia. Por eso nosotros tenemos que recordar que Dios es justo.
Así que todas las cosas miradas desde el crisol del Señor como juez justo, Él no va a permanecer indiferente ante la injusticia. El problema lo tenemos nosotros, que a veces queremos obrar de manera justa, entre comillas, pensando que el Señor no es justo. Pero dice la Escritura que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, porque el propósito por el cual Dios es justo, el Señor es justo y no va a procesar las cosas como nosotros las procesamos, porque tal vez el propósito nuestro es la destrucción de ese que ha hecho mal, de ese que se ha comportado de manera incorrecta, pero el Señor quiere restaurarlo, quiere trabajar con él. La hermana Mary Padín dice por aquí, es que Dios es un juez justo, a Él no lo podemos comprar como a muchos. Tiene toda la razón, hermana Mary, porque sobre todo ante situaciones de corrupción que hemos visto, ¿qué dice la gente cuando hay alguien que va a juicio y tiene dinero? ¿Qué es lo que pensamos? En términos generales, lo que se considera es, olvídate que haya hecho una perversidad. Como él tiene dinero, va a tener dinero para buenos abogados, y aunque casi esté ya ahí, que lo hayan visto hacer el mal o que ha provocado daño, va a salir inocente. Pero Dios no da por inocente al culpable. Nosotros podríamos, tal vez con artimañas, artilegios humanos, tratar de jugar con la justicia, pero con Dios no se juega, porque uno de los atributos de Dios es que Dios es justo, que Dios es justo, que Dios obra, que Dios opera con justicia. Así que al Señor no lo podemos comprar, al Señor no podemos darle algo como tal vez en ocasiones se han visto en lugares que se le da dinero a alguien con el propósito de que dictamine en favor de la persona que le dio el dinero. Con Dios no. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Él es justo. Él va a obrar siempre con justicia. Hermano, siempre con justicia. El problema es que a veces nosotros tenemos dificultades en entender cuándo es el tiempo de Dios obrar con justicia. Y a veces queremos que el Señor opere la justicia en mi momento. Y porque veo que tarda el momento de la justicia, nos sucede como le sucedió al salmista, que en un momento dice la Escritura que él dijo, Señor, casi se deslizan mis pies cuando yo veía cómo prosperaban los malvados y cómo les iba bien. Y a veces muchos creyentes pensamos en ocasiones, Señor, pero ¿cómo es posible que a los que están en contra de ti las cosas parece que le van color de rosa, y a los que te servimos nos van color de hormiga brava? ¿Cuándo tú vas a obrar justicia? ¿Cuándo tú vas a operar justicia? Sin embargo, el Señor, porque se retarde a nuestros ojos lo que el juicio del Señor o la intervención justa de Dios, eso no quiere decir que Dios no vaya a obrar con justicia. Mire, es el caso de Nínive. Como dice la hermana Mary allí, Dios no se queda con nada de nadie porque Él va a obrar con justicia. Nínive había obrado con mal, había hecho algo mal, era una gente bien altanera, bien soberbia. Esa era la capital de ese imperio asirio y era un país sanguinario, era un país arrogante, ganaban territorio y cosas a causa de infringir daño en otros, y como tenían poder, como dicen, hay una frase popular que se escucha, que el poder corrompe. Entonces, como se sentían tan poderosos, estaban en una posición tan alta, se sentían que ellos podían campear por su respeto, hacer lo que ellos le desearan. Sin embargo, no pensaban que iban a tener que dar cuenta. Y precisamente ese es el problema. En ocasiones, cuando nos tornamos altaneros, soberbios, olvidamos que tendremos que darle cuentas a Dios. Y ellos se habían olvidado, habían pensado que no importaba las cosas que ellos habían hecho, pues mire, ellos no iban a recibir retribución. Y yo quisiera, antes de iniciar el estudio de la palabra del Señor, de manera bosquejada o tratar de acercarnos un poco a lo que presenta el expositor, porque el tiempo de que disponemos no es el tiempo que tal vez tendríamos en la clase, así que tenemos que hacer ciertos ajustes.
Yo quiero que ustedes sepan, hermanos, o que ustedes recuerden, porque yo sé que lo saben, es que el Señor va a obrar con justicia siempre. Y eso no quiere decir que no ame. Es que el Señor va a obrar con justicia siempre. Eso no quiere decir que no perdone. Es que el Señor es justo. Miren, yo recuerdo en alguna ocasión en mi caminar en el Señor, escuchar a alguien que infringió la ley. Y entonces llegó a los pies del Señor, y cuando llega a los pies del Señor está orando para que no llegue a la cárcel. Y en efecto, cuando tú vienes a Cristo, cuando yo vengo a Cristo, yo soy nueva criatura y el Señor me perdona. Pero una de las obras de justicia, de la justicia en este momento terrenal, era que esta persona había cometido mal, pues la pena por el daño que él había hecho contra alguien era la cárcel. Esa persona, aunque se convirtió, no pudo evadir la cárcel. Pero el problema más grande de esa persona no era la cárcel. El problema más grande de esa persona había sido el pecado. Y el Señor lo había perdonado. Pero la justicia de Dios no quiere decir que el Señor no vaya a obrar, a quitar de su naturaleza, a quitar de sus atributos lo que correspondía. Porque lo que correspondía era que esa persona iba a estar en la cárcel, pero no iba a estar sola, iba a estar con el Señor. No era lo mismo afrontar la cárcel sin Cristo que con Cristo, porque a fin de cuentas la consecuencia de ese proceder había sido que tenía que llegar a la cárcel. Pero a veces ponemos nosotros mismos como que en riña esto, y a veces pensamos que como Dios es amor, nos olvidamos que el texto dice que Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Así que no podemos quitar las cosas. El que Él sea amor no quiere decir que es fuego consumidor. No lo quiere decir. Eso no está en riña. El Señor es un Dios justo. Nahum muestra a un Dios que es infinitamente santo, que es infinitamente justo. Los versos 1 y 2 dicen: profecía sobre Nínive. Por eso sabemos que es para Nínive. Libro de la visión de Nahum del Cos, y se cree que Nahum era de Capernaum, como vemos, ¿verdad? Capernaum. Entonces dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Como vemos aquí, el Señor es vengador, dice. Él se llenó de indignación, y Él se había llenado de indignación con lo que había hecho Nínive, con la forma que ellos se habían comportado. Pero también dice en el verso 7, que fue el que mencionamos, que Jehová es bueno, que fortalece en el día de la angustia y que conoce a los que en Él confían. O sea, que la confianza de nosotros en el Señor es de Él conocida, y Él va a obrar con justicia. Cuando usted lea Nahum, usted se va a dar cuenta de que el carácter de Dios se refleja a través de todo ese libro, aunque es un libro corto, es una profecía corta, pero usted lo va a ver revelado durante toda la profecía. Y en efecto, el ejemplo que yo les mencioné, como dice la hermana Teresa Santiago, es un ejemplo de la justicia del hombre, porque también en el foro de la sociedad actual hay un sistema de justicia. Sin embargo, es importante hoy hablar de la justicia de Dios y que Dios es un juez justo, porque como hemos visto tan malos ejemplos en términos de justicia, que se crean casos, que se fabrican casos contra gente, que los que hacen las cosas mal salen bien, que los que hacen las cosas bien salen mal, que las penas que se dan en los foros terrenales son penas que no compensan el daño. Eso puede hacer que las personas duden de la justicia de Dios, pero Dios es justo y Dios es bueno. La importancia
de este libro de Nahum, aunque usted no va a ver muchos detalles allí del autor, ¿verdad? No solamente dice de dónde era, pero es que el libro no, el énfasis es el mensaje, no es quién lo escribió. Y me gusta mucho esto y quisiera compartirlo, porque a veces nosotros nos enfocamos más en quién dice el mensaje que el mensaje. Pero aquí no habla del mensajero, aquí habla del mensaje. Y el mensaje era dirigido precisamente a un pueblo que se había conducido de una manera errada, equivocada. Usted en Nahum no va a encontrar de qué familia era, cuál era su profesión, qué era lo que él hacía. Básicamente vemos pocos detalles sobre el autor, pero sí se puede contemplar el mensaje, que es lo que realmente nos interesa. Si usted va a la escritura se va a dar cuenta que Nínive se arrepintió cuando llegó Jonás con su predicación. Sin embargo, rápido regresó a la idolatría, a la violencia y a la arrogancia. Ahora Asiria está en la cúspide de su poder. Se han recuperado de derrotas, están ellos allá arriba y están extendiéndose a todas las fronteras, incluso rompiendo las fronteras, llegan hasta la frontera de Egipto, están extendidos. Y como están en esa posición tan alta, se adjudican capacidad para pecar contra Dios. Entonces aquí tenemos que hacer un alto, porque durante todos los estudios que hemos tenido acerca de los profetas menores, uno de los grandes problemas que ha tenido el pueblo, tanto Nínive en el caso de Jonás, como aquí en el caso de Nahum, como tanto las profecías contra Israel y contra Judá, uno de los grandes problemas que tuvo siempre el pueblo fue la arrogancia, la altivez, ¿verdad? El sentir que eran capaces por ellos mismos, que ellos podían hacer las cosas. En este caso Nínive estaba arrogante porque los muros de la ciudad, dicen los historiadores, que eran unos muros bien grandes, bien altos, que tenían una fosa alrededor de los muros de mucha profundidad, y que si venía alguien a atacarlo, pues iban a caer en esas fosas, etc. Pero Dios mismo le habla a la ciudad de Nínive, a esa capital de Asiria, y le dice a través del profeta Nahum que sus actos malvados habían llegado delante de la presencia de Dios y el Señor iba a obrar con justicia. Y parte de la justicia era que ellos recibieran castigo por su comportamiento. Así que el Señor entonces utiliza a Nahum para decirle que iba a venir una inundación impetuosa y que iba a pasar cosas terribles. Nínive finalmente fue destruida por los babilonios, y eso ya lo había predicho Nahum aquí en esta carta, en esta profecía, y todo lo que dice la escritura se cumple. Cuando usted va al capítulo 1, dice, compara la molestia, la indignación de Dios con el comportamiento de esta nación, con la naturaleza, con las cosas que el Señor hace. Porque cuando usted lo lee, dice, los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia, el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, por él se hienden las peñas. O sea que el profeta Nahum utiliza elementos de la naturaleza para mostrar la braveza de la naturaleza y compararla con el Señor. Yo no sé cuántos recuerdan cuando vino el huracán María, la fuerza de ese viento. A mí me impresionó tanto. Yo llegué a pensar, hermano, que la puerta de garaje de mi casa se iba, porque era tan fuerte, y yo nunca había visto un viento tan fuerte, que todo lo que encontraba a su paso se iba. Pues de la misma manera, el profeta Nahum utiliza elementos de la naturaleza para compartir el enojo de Dios con el pueblo, lo molesto que estaba. El profeta utiliza en este capítulo 1, que es donde se resume, ¿verdad?, la clase de hoy. El profeta dice que Jehová dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Eso lo dice en Deuteronomio 32:35, en Romanos 12:19, en Hebreos 10:30. O sea que el Señor es el que paga, el Señor es el que va a obrar. La actitud arrogante de Nínive, la actitud malvada de Nínive, la abominación que ellos hacían, el Señor le dice, yo los voy a juzgar a Nínive por ser, como dice el capítulo 3 de este profeta, en el versículo 1, por ser una nación sangrienta. Dice Nahum 3:1, ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. O sea que el Señor iba a responder contra ellos. Nahum presenta ese atributo del Señor de justicia, porque Él iba a obrar, el pueblo iba a recibir la retribución de su pecado. Nahum nos recuerda ese carácter del Señor, que el Señor es tan misericordioso, que no quiere que ninguno se pierda, que el Señor es tan misericordioso, que habla, anuncia, avisa, busca, se acerca a la gente con la intención de que estos se arrepientan. Pero eso no quiere decir que si el hombre no se arrepiente, va a quedar sin ser su acción o su actitud pasar como si no estuviese pasando. Así que es importante que nosotros recordemos que Dios ha hecho la paz con los hombres pecadores a través de la sangre de Jesucristo, y le ha dado a su pueblo una paz que sobrepasa todo tipo de entendimiento humano. Pero el ser humano tiene que recibir ese sacrificio de Jesucristo, arrepentirse de sus pecados y cambiar. No es posible. No podemos aguar el evangelio. Nosotros no podemos tampoco decir, ay, tú puedes hacer lo que tú quieras y olvídate, no te va a suceder, no te va a alcanzar tu maldad, porque realmente eso sería un mensaje aguado. ¿Y cuántas veces escuchamos eso? También está del otro lado de personas que presentan a un Dios como si tuviera un látigo para perseguir y para matar, etcétera. O no hables, que te va a caer un rayo del cielo y te va a matar. Pero también del otro lado vemos personas que tratan de aguar tanto el evangelio, de aguar tanto lo que es la justicia de Dios, que llegan a plantear que como el Señor es tan bueno, olvídate, aunque tú hayas hecho un montón de cosas y no te has arrepentido y tú no continúas y quieres seguir haciéndolo, no vas a tener ninguna retribución. Ambas posturas son equivocadas. La predicación del evangelio es traer las buenas nuevas, la que hace que nuestros pies sean hermosos, la que nos invita a compartir con otros nuestra fe en Cristo. Pero la persona que escucha tiene que tomar una decisión por Cristo. Dice la Escritura que Dios es paciente, lento para la ira y grande en misericordia. Pero va a llegar un momento que tendremos que dar cuenta, porque Dios no puede ser burlado. Y siempre que un país se aleja de Dios, que se aleja del Señor y empieza a servir para sus propios intereses, eso va a dar paso al juicio del Señor. Como cristianos nosotros tenemos que defender nuestros principios bíblicos y la verdad de la Escritura, porque es la única esperanza para nuestro país y es la única esperanza para nuestras vidas. Pero nosotros no podemos pensar que como el Señor es tan bueno va a tomar por inocente al culpable, porque eso no va acorde con lo que es Dios, con la esencia de santidad de Dios. Así que es bien importante que nosotros no caigamos en el error de pensar que el Señor, como dice el pensamiento central, quien abusa de la paciencia de Dios provoca su indignación. Así que tenemos nosotros que tener cuidado y reflexionar ampliamente sobre esto. Como Dios es un Dios justo, Él nos guarda. Y hermano, tal vez usted está pasando por alguna persecución o alguien está haciendo cosas en su contra y usted se siente tal vez desprovisto, tal vez usted dice, yo he ido a la justicia, ¿y a dónde voy a ir si estas personas no pueden ayudarme porque
van a estar todos alineados a favor de estas personas, etcétera. Pero parte de lo que dice que Dios es un Dios celoso y vengador, es que Él nos ama, es que Él nos cuida, es que dice la Biblia en Zacarías y lo dice también en el libro de los Salmos, que el Señor guardó a Israel como la niña de sus ojos. Es que usted y yo somos importantes para el Señor, es que Dios no lo va a dejar usted en vergüenza. Por eso dice la Biblia en el Salmo 23, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, que el Señor está con su pueblo. Y parte de la justicia que Dios operaba en Nínive y también en el pueblo, era que esa gente que se había conducido mal con su pueblo, iba a ser castigada porque había tocado la niña de los ojos de Dios, que era Israel. Así que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado al pensar que el Señor va a tener por inocente al que es culpable. El que el Señor sea tardo para la ira no quiere decir que Él sea débil en su carácter, porque algunas personas malinterpretan esto. Pueden pensar y decir, bueno, el Señor ha tardado mucho en responder. Eso quiere decir que Él no va a hacer nada. Eso quiere decir que es un Dios débil, porque nosotros en nuestra impaciencia y también en lo que es nuestra impulsividad, a veces queremos nosotros airarnos y responder con ira, pero cuántos errores se han cometido utilizando la ira como amigo y utilizando también la impaciencia como compañero de justicia. ¿Cuántos errores se han cometido? Yo no sé si usted los ha cometido, pero muchas veces nosotros hemos actuado ligeramente y hemos fallado. Así que el Señor, que es tarde en usted ver la justicia de Dios, no es símbolo ni es sinónimo de la debilidad de Dios. La Escritura dice que el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Proverbios 14:29. La Biblia habla de que el Señor se tarda en airarse con la finalidad de que la gente se convierta y así se evita el castigo que corresponde. Por eso, como citaba anteriormente, segunda de Pedro dice que el Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El apóstol Pablo en segunda de Timoteo, en Romanos, 2:4 dice, o menospreciáis las riquezas de su bondad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El Señor obra con misericordia y en ocasiones usted puede pensar que es que se está tardando, pero es que Él está tratando de que usted entienda. Usted y yo tenemos que entender que Él nos dirige hacia el arrepentimiento. Si Dios no fuera tardo para la ira, nosotros seríamos consumidos inmediatamente cuando pecamos. Incluso dice la Escritura en Lamentaciones capítulo 3, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron para sí sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Que el Señor se tarde en obrar o en airarse o en castigar el pecado no significa que Él no va a obrar. El Señor utiliza diversas formas para advertir a la gente y generalmente, hermano, el deseo del Señor, como establecimos a través de la Escritura ahorita, es que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Y proceder al arrepentimiento es que el Señor no va a tener por inocente al culpable. El que es culpable, Él lo sabe y Él va a obrar. Y el que es inocente, el Señor lo sabe. Lo sepa la gente o no lo sepa, Él lo sabe. Él lo sabe y Él va a obrar. Él va a obrar con justicia. Así que la Escritura dice que el Señor es fuego consumidor. Así que no podemos nosotros olvidar tampoco eso. Yo recuerdo que anteriormente a las personas se les decía, cuando hacían algo mal, tú eres fulano, hijo del diablo, esto. Y era una cosa terrible. Y mucha gente como que empezó a relajar con eso y lo menospreciaba y todas las demás cosas. Hay que tener mucho cuidado.
recuerde que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Vamos a dar lugar a la justicia de Dios. Vamos a darle lugar a la justicia de Dios para que sea el Señor el que obre. Así que durante todo este libro de los de Nahum, usted va a ver todo lo referente al juicio de Dios contra Nínive. Y la justicia de Dios iba en dos vías: justicia para castigar a los malos y justicia para premiar a los que se habían comportado bien. Justicia para castigar a los que no habían obedecido a Dios y justicia para obrar con bien contra aquellos que habían sido lastimados por este pueblo tan terrible. Así que nosotros tenemos que pedirle al Señor que obre con justicia y sobre todo tenemos que pedirle al Señor que de nosotros tenga misericordia. Como el Señor es poderoso, Él juzga a los que son los pecadores, pero trae paz a los que son fieles, como dice la Escritura. Nahum anuncia la buena noticia de Isaías y dice en Isaías: cuán hermosos sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Así que vemos aquí en el libro del profeta Nahum que se hace mención referente a esto. Así que esta profecía que se presenta en el libro de este profeta menor no iba solo dirigida a Nínive, también iba dirigida a Judá, que Dios iba a obrar, que habían buenas noticias para ellos, que para ellos había esperanza, que el Señor se iba a glorificar, que Él les traía unas nuevas de bien. Y para nosotros hay tantas nuevas buenas, porque para nosotros nos dice la Escritura que Jesucristo trae misericordia, que Jesucristo, nuestra única esperanza, Él nos trae paz, que Jesucristo, nuestra única esperanza, aun cuando nosotros estábamos lejos, Él nos acercó a través de Jesucristo, que cuando nosotros no le éramos fiel, Él sí se mantuvo fiel. Déjeme leer por aquí un comentario de la hermana Damari. Déjeme ver si esto me permite abrirlo por aquí. Gloria al Señor, porque quiero que participen. La hermana Damaris nos dice: la ira, enojo y juicio de Dios es su reacción a la maldad del pueblo, porque Él no aflige ni entristece a los hijos de los hombres voluntariamente. Lamentaciones 3, 32 al 33. Así mismo es. Gloria al Señor. De esa misma forma es. Así que el propósito del Señor era precisamente a los que habían actuado de manera errada, iban a recibir su castigo, pero era por la propia maldad de ellos, porque ellos oportunidades se le había dado. Ya habíamos estudiado lo que hizo Jonás, cómo le habló precisamente a ese pueblo. Es interesante, gloria al Señor, este asunto, porque como vemos, cuando Cristo viene y nosotros recibimos las buenas nuevas de paz, los que estábamos lejos venimos a estar cerca, porque la voluntad de Dios es que estemos cerca de Él, que Él obra con misericordia, que Él opera con justicia. Yo quisiera leer el resumen general que aparece aquí, una parte de él, y dice: muchos, al estudiar los profetas del Antiguo Testamento, piensan que estos temas que ellos presentan no encajan con la teología de los contemporáneos. Sin embargo, todos ellos, sin excepción, fueron mensajeros del juicio. No es de sorprender que Juan el Bautista se les asemejara en lo severo de su mensaje y en lo franco de sus acusaciones. ¿Recuerdan a Juan el Bautista? ¿Cómo le decía a aquellos líderes que estaban allí, aquella generación? Le decía: generación de víboras. Generación de víboras, porque estas personas eran terribles. O sea que el mensaje tiene que ser completo. Pero luego les dice: mire, arrepiéntase para que vengan a su vida. Y entonces muchos de ellos fueron bautizados porque se arrepentían. Pero hay que señalar lo que está mal.
O sea, no podemos nosotros solapar lo que es el que a ti se te haga difícil o a mí se me haga difícil que alguien escuche un mensaje que tal vez sea fuerte en alas de que es por amor, porque precisamente el amor tiene que señalar lo que está mal. Y el amor de Dios es un amor justo. Por lo tanto, cuando nos apartamos del Señor en este sentido, como le sucedió a Nínive, que luego de ser hablado, amonestado, que Jonás estuvo allí, les predicó la palabra y ellos se arrepintieron, luego volvieron a su mal proceder, pues su pecado atrajo para ellos castigo. Nahum fue usado por Dios para anunciar el violento fin de una de las potencias mundiales más prominentes de la historia, Asiria. ¿Acaso Dios ha determinado que las naciones existan solamente por un determinado periodo? La respuesta es no. La vida de los pueblos es en proporción a su condición espiritual. Quienes honran a Dios subsisten, quienes les deshonran caen. ¿Cómo era Nínive en tiempos de Nahum? Sanguinaria, llena de mentira y de rapiña, sin apartarse del pillaje. Ningún pueblo puede subsistir con estas características. Sembró muerte y eso cosechó. Asoló ciudades y fue asolada. Nínive cayó bajo Babilonia, y cuando ésta a su vez se ensoberbeció, cayó bajo los medos y persas. Estos bajo los griegos bajo los romanos, y los romanos bajo los vándalos. Nahum se caracterizó por la clara comprensión de los atributos divinos. Si hubiera ministrado en nuestros días, habría sido acusado de fanático y justiciero. Pero lo único que hizo fue comunicar el mensaje que Dios le había asignado. Solamente quienes tienen una clara percepción de la santidad de Dios lo conocen realmente, porque la santidad de Dios es el polo opuesto a la injusticia y a la violencia, y a la opresión y al egoísmo. Nuestra lección nos ofreció otra enseñanza. Aquellos que son humildes y tienen un corazón quebrantado serán socorridos por Jehová, Dios, ya que Dios es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. El Dios que venga severamente con maldad es el que recompensa cuando crees con la bondad. Así que este ha sido el tema de la noche de hoy referente a la clase. Dios es un Dios justo, así que Él va a operar contra aquellos que viven unas vidas alejadas de Él, apartados del bien y alejados de la voluntad y la bondad de Dios. Pero va a estar cercano de aquellos que son humildes y que viven para Él, que reconocen con un corazón contrito y humillado que necesitan ser socorridos por el Señor. Yo espero que ustedes hayan disfrutado la lección de la palabra de Dios de esta noche, recordando el texto áureo. Jehová es tardo para la ira y grande en perdonar, no tendrá por inocente al culpable. Así que confío en el Señor que hayan disfrutado la lección de esta noche. Si tienen algún comentario o algo que compartir, escriban lo que queremos leerlo, ¿verdad? Para presentarlo. La próxima semana vamos a estar estudiando el libro del profeta Habacuc. Hermano, en esta cuarentena hemos estudiado los profetas, así que léase Habacuc. No olvide prepararse para que cuando discutamos el tema, si usted tiene alguna pregunta o algún comentario, pues lo registre ahí en el chat para que nosotros lo podamos leer. Vi que la hermana Isabel colocó que habían hermanos de la iglesia que habían cumplido años, así que los felicitamos, la hermana Olga, la hermana Liz Mari, la hermana Isabel, la hermana Suheili, le felicitamos, gloria al Señor. Vimos que estaba el hermano Rubén Padilla por aquí, el hermano Natanael Feliciano también, qué bueno, la hermana Karina, qué bueno, gloria al Señor, así la hermana Mercedes,
Todos los hermanos, gloria a Jesús, la hermana Mary, ¿te gustó la clase? Qué bueno, gloria a Dios. Todos los hermanos que nos están viendo, yo confío en el Señor, que el Señor haya ministrado a su vida, y la enseñanza para nosotros es una enseñanza que nosotros tenemos que hacerla nuestra y compartirla con otros, recordando que el Señor nuestro es un Dios justo y que Él se va a glorificar siempre, que la justicia de Dios va a ser inflexible con los malvados, pero va a extender su misericordia a aquellos que le buscan, a los que buscan al Señor. Y como dice allí la Escritura, y como leímos nosotros, estos pueblos que se presentaron en contra del Señor, pues lamentablemente el resultado de sus actos fue la destrucción. Antes de finalizar, les quiero recordar, hermanos, que mañana miércoles vamos a tener una conferencia para matrimonios en vivo. Así que vamos a estar a las 7:30. La hermana Sandra, una consejera profesional que ha estado con nosotros anteriormente, excelente recurso, va a estar dando una conferencia para matrimonios. Tal vez usted dice, pastora, yo soy viuda o viudo, o yo no estoy casado, o no conozco, no tengo, ¿verdad? No estoy en un matrimonio en estos momentos, pero yo le invito a que usted escuche la conferencia, si usted, aunque usted no esté casado, porque puede utilizar lo que allí aprenda para ayudar a otros. Si usted está casado o casada, esta es una excelente oportunidad, es un excelente recurso. Va a empezar a las 7:30 de la noche, así que los invitamos para que disfruten de la conferencia matrimonial, que sabemos que va a ser de bendición para todos. Va a ser de bendición para usted, para sus hijos, para los que usted conozca también. Eso es mañana miércoles. El jueves vamos a tener un servicio especial a cargo de la Junta de la Iglesia. Va a estar en el mensaje nuestro hermano Giovanni Soto. Así que les invitamos a todos a que participen. Los hermanos de la Junta van a estar a cargo de este servicio. Y el viernes vamos a tener un servicio de alabanzas y testimonios. Así que también esté conectado. Estamos ofreciendo, ¿verdad?, estos servicios, estas actividades de conferencia. Ayer tuvimos unos estudios bíblicos de jóvenes y juveniles. Felicitamos a la hermana Liz Mari, estuvo muy bueno. Gloria al Señor, disfrutamos la palabra del Señor. Estamos tratando de mantenernos en contacto con la iglesia, con ustedes. Pero yo les recuerdo que es nuestra responsabilidad como pueblo de Dios. Si usted escogió los miércoles para ayunar hasta que termine mayo, mañana es miércoles. Apúntese, no importa si ha tenido obstáculos, si el enemigo se ha levantado para que usted no cumpla con lo que usted ha propuesto en su corazón, usted hágalo. Si es el jueves, si es el viernes, si es el sábado, si es el domingo, si es el lunes, si es el martes, si usted ha separado ese día para ir delante de la presencia del Señor, clamar por nuestro pueblo, por el mundo, por el país, clamar por la iglesia, por su vida, mire, sepárelo, no se quite, manténgase firme en el nombre del Señor. El enemigo va a buscar las maneras de desalentar la fe, pero ya usted lo sabe. Recuerda que con usted está el poderoso gigante, que el Señor le ayuda, que el Señor le sostiene. Se siente en aflicción, mire, ore, cante alabanzas, adora al Señor. Realice el altar familiar en su hogar, aunque usted esté solito, separe un tiempo. Si está con otro, invítelo. Vamos a reflexionar, vamos a cantar alabanzas al Señor, pero manténgase en comunión con el Señor, manténgase firme, manténgase confiado en el Señor. La iglesia, le decimos a los hermanos de nuestra iglesia, les amamos a todos en el amor del Señor, a los hermanos que nos ven, que no pertenecen a la iglesia, pertenecen a otras iglesias, saludos a sus pastores. Sigan ustedes adelante en la fe, ya saben el programa, se pueden conectar con nosotros, rieguen la voz, compartan con otros. Mira, este es el programa de la iglesia, esto es lo que estamos haciendo para que se integren otras personas y puedan participar. Así que les aliento y les animo a que continúen adelante en el nombre del Señor, con la confianza de que nuestro Dios, que es misericordioso con aquellos que le buscan, es misericordioso con nosotros y nos va a ayudar. Espero que las hermanas de la iglesia, las madres, hayan tenido un día muy hermoso, el día del domingo, y espero que siempre tengan días hermosos, ¿verdad?, delante de la presencia del Señor. Gracias a los hermanos de la iglesia por sus expresiones de afecto a través de las redes, de mensajes de texto.
Gracias por el obsequio que me hicieron. Me regalaron una cartera muy bonita a nombre de la iglesia. Muchas gracias. Me siento muy contenta y sé que a pesar de este momento de dificultad que estamos enfrentando, que no nos podemos ver como de costumbre, que no podemos estar juntos, eso no es un obstáculo para que no podamos estar conectados, ya sea en oración, a través de estos medios. Manténgase firme, manténgase confiando, que confiamos en el Señor, que pronto podremos estar juntos cuando se abra la oportunidad para que la iglesia se pueda congregar. Les quiero dar una noticia para que se alegren y se regocijen también conmigo. Es como decimos, es un testimonio bien reciente, de apenas unos minutos. Hace algún tiempo yo estaba estudiando, ¿verdad? Estaba estudiando en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y allí estaba estudiando mi doctorado en liderazgo de organizaciones educativas. Y ahorita salí de la defensa de mi disertación doctoral y para la gloria de Dios la pude aprobar. Y así que ya completé, gracias al Señor, esa etapa, esa fase. Ahora simplemente entregar los documentos, ¿verdad?, de la disertación y lo que corresponde en el proceso. Pero yo quiero decirles, hermano, que ha sido un proceso largo, extenso, pero el Señor ha estado conmigo, me bendijo, me ayudó, y a Él le doy toda la gloria y le doy toda la honra. Agradezco a los hermanos y las hermanas que sé que han estado orando para que pueda completar este grado académico, que lo pongo a los pies del Señor, a su servicio, porque es para Él, pero se lo quería compartir porque acabo de llegar prácticamente de la universidad a casa, para donde estaba defendiendo esa propuesta, y gracias al Señor pues se pudo completar. Yo le doy gracias a Dios por la vida de mi esposo Frank, de mis hijos que estuvieron a lo largo de todo el camino, ¿verdad?, conmigo, dándome la mano, ayudándome. Le doy gracias al Señor por ello, porque es una victoria para toda la familia y también es una victoria para la familia de la fe. Pongamos todos nuestros asuntos en las manos del Señor. El Señor se encarga de ellos, y que todo lo que hagamos, ya sea de palabra o de hecho, lo hagamos para el Señor y no para los hombres. Así que espero pronto podamos festejar juntos y alegrarnos. Gloria a Dios. No voy a poder desfilar en la graduación, ¿verdad?, ahora en mayo, pero la universidad la va a hacer, si Dios lo permite, la ha pospuesto para diciembre. Así que si es la voluntad del Señor que así sea, pues espero poder con gozo desfilar, y cada paso que dé hacia el proscenio donde me entregarán el diploma, ser un paso que testifique que mi Dios ha sido fiel, que mi Señor ha sido bueno y que Él siempre está con sus hijos. Así que le aliento y le animo a usted a que siga adelante en el nombre del Señor. Vamos a orar y espero tener la oportunidad de poder verles mañana en la conferencia para los matrimonios y en las actividades que tenemos. Vamos, gracias a Dios por todos ustedes. Oremos por la hermana Esperanza, ya salió del hospital. El hermano Luis Felipe, no he tenido comunicación con su familia, espero poder hacerlo en la noche de hoy. También fue intervenido el día de ayer. Confiamos en el Señor que todo haya salido bien. No olvidemos orar por el hermano Goyo, el hermano Rubén, si está todavía por allí. Dígale a su papá que le amamos en el amor del Señor y que esperamos en el Señor que esté bien. Así a cada uno de los hermanos y de las hermanas. Les amo en el amor del Señor. Siga adelante, batallando en la fe y creyendo que nuestro Dios es fiel siempre y Él es bueno. Bueno es el Señor. Fortaleza en el día de la angustia. Lo estábamos estudiando hoy, ¿verdad? Y Él conoce a todos los que le aman y los que temen su nombre. Oremos. Amado Señor y Padre Celestial, gracias te damos por el estudio de tu palabra. Esperamos, Padre Celestial, que esta palabra que hemos estudiado haya sido de edificación para la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque como tú eres justo, tú operas con justicia siempre, Señor, y tú eres poderoso, Dios, para guardar a los que en ti confían. Yo te pido, Padre, que guardes el corazón y la vida de mis hermanos,
que nos guardes de enfermedades, que nos libres de peligro. Padre Celestial, bendice al hermano Luis Felipe, que fue intervenido ayer. Sé sobre él operando milagros de salud, fuerzas a tu hijo, ayúdale, Padre Celestial, a él y a su familia. La hermana Esperanza que ha salido del hospital, sé sobre ella también, Señor, guárdala, ayúdala, Padre bueno. Así a cada uno de mis hermanos, mi hermano Gregorio Padilla, los hermanos que a la distancia, Padre Celestial, tal vez no se puedan comunicar con nosotros, pero estén atravesando por algún momento de enfermedad o alguna situación difícil. Sé tú sobre ellos. Mira aquellos, Padre Santo, que están atravesando por alguna dificultad y tal vez dicen, Dios mío, tu justicia tarda. Yo te pido que no decaigan en la fe, que reconozcan, Padre Celestial, que tú como Dios justo vas a obrar con justicia. Todas las cosas las ponemos en tus manos. A ti damos gloria y honra por todo. Yo te doy gracias de manera pública por el milagro poderoso que tú has hecho en mi vida y porque me has ayudado, Padre Celestial, para que hoy se pudiera completar esta fase tan importante, Padre Celestial, para mí y para mi familia. A ti doy gloria, loor y honra. Te doy gracias, Señor, y toda gloria y honra siempre serán para ti. Danos ahora un sueño feliz, Padre Celestial, desde hoy hasta mañana, que nos levantemos con gozo y con fuerza. Y si en esta noche se cumpliesen los días de tu venida, que podamos escuchar la trompeta e ir juntos a las mansiones celestes contigo. Es en el nombre de Jesús que oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Dios me los bendiga a todos mis amados hermanos. Les amamos en el amor del Señor y le pedimos al Señor que cada día siga con nosotros, que nos dé fuerza y adelante en el Señor. Dios les bendiga a todos y que tengan muy buenas noches. A estudiar Habacuc para el martes que viene, porque vamos a estar estudiando la profecía de este profeta menor, Habacuc. Dios les bendiga.